buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio. Le damos la bienvenida al doctor Alberto Vital, bienvenido a la Facultad de Arquitectura. En nombre de la dirección de la facultad, las consejeras universitarias, la maestra Lely Olivares y una servidora, la doctora Gloria Patricia Medina Serna, bienvenido a nuestra facultad y bueno, también en nombre de nuestra comunidad para escuchar su propuesta. Lo que haremos es inicialmente presentarlo con una lectura de su semblanza y posteriormente nos presentará su programa de trabajo y luego entraremos en un diálogo de preguntas, comentarios sobre su exposición y bueno, vamos a ir midiendo el tiempo a ver cómo nos va y finalmente ya cerraremos. Entonces vamos a iniciar con la lectura de la semblanza. Gracias, Gloria. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su asistencia. El doctor Domingo Alberto Vital Díaz es universitario desde hace 50 años. En 1973 ingresó al sistema de bachillerato incorporado bajo la modalidad del Colegio de Ciencias y Humanidades. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Letras Mexicanas por la misma entidad y doctor en Letras por la Universidad de Hamburgo. Es investigador de tiempo completo desde abril de 1991. Actualmente es titular C y PRI-DD. De enero de 2004 a abril de 2005 fue director de intercambio académico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde gestionó más de 250 espacios en universidades mexicanas para estudiantes de licenciatura en diversas disciplinas. De 2013 a 2015 fue director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en donde creó la primera colección universitaria de libros para niños, puso en marcha la librería itinerante Filomóvil Elena Beristain e impulsó el proyecto Historia de las Literaturas en México con la participación de más de 100 investigadores. Entre 2015 y 2019 fue coordinador de Humanidades. Aquí incrementó la integración del subsistema hacia el interior y hacia otras áreas de la universidad. Echó a andar la librería itinerante Clementina Díaz y Liobando y creó 3 colecciones de libros y una revista. Desde enero de 2020 es director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, donde puso en marcha el modelo CEPE 365, todo el día, todo el año, todo el mundo, con el impulso de los cursos de español y cultura mexicana en línea e híbrido. En 32 de sus 35 años laborales en la universidad, ha tenido actividades docentes directas frente al grupo, así como de elaboración de materiales didácticos y asesorías de tesis. Ha publicado 18 libros de investigación, 2 de ellos en coautoría, 5 de materiales didácticos y 3 de difusión. Es coautor de 5 libros académicos, coeditor académico de 3 y co-coordinador de 6 más. Ha firmado 34 capítulos académicos de autoría única y ha entregado a las prensas 30 artículos académicos, reseñas, artículos de divulgación y periodísticos. Ha producido estudios altamente especializados como Los nombres en El llano en llamas, 2022, y los ha alternado con reflexiones más amplias interdisciplinarias como Problemas de la representación y la representatividad, 10 poderes, de 2019, y El lenguaje y la literatura en tiempos de pandemia, Trabajo capital, organización 2021. Esto con el fin de abarcar el mayor territorio posible de las complejas realidades contemporáneas. Desde 2022 se ubica en el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, bienvenido, le damos la palabra. Muchísimas gracias, maestra Olivares, doctora Medina, muchísimas gracias por recibirme, tanto quienes se encuentran en el auditorio como quienes nos siguen en transmisión y en grabación. Es un honor para mí estar aquí. Saludo al señor director de la facultad, muchas gracias Juan Ignacio por acompañarnos y quiero comentarles que para mí es un especial gusto encontrarme aquí por diversas razones aquí en la Facultad de Arquitectura. Una de ellas que puedo evocar inmediatamente es que mi hermano Francisco es egresado de la carrera de diseño industrial aquí en la Facultad de Arquitectura.
Pues para la familia es muy importante también la facultad. Por otro lado, pienso yo que la vocación por el espacio, por la construcción, por los espacios, por el habitar es muy importante. Con algunos colegas y amigos hemos reflexionado justamente sobre el habitar y concretamente sobre un concepto filosófico que es el habitar poético del filósofo alemán Martin Heidegger. Y sobre esa base, con estos colegas y amigos, hicimos un libro reciente que me encantaría que también se conociera, que dialogáramos en torno a él, porque finalmente lo que hace la facultad, sus 4 carreras fundamentalmente, sus 10 especializaciones, pues tienen que ver con todo lo que interesa a los seres humanos, porque todos los seres humanos aspiramos a habitar justamente. Déjenme comentarles también que al revisar los planes de estudio de todas las licenciaturas de nuestra universidad, vi que los 4 planes de estudio de licenciatura de la Facultad de Arquitectura tienen un alto nivel, un importante nivel de actualización. 2017, arquitectura del paisaje y diseño industrial, y 2018, urbanismo. Comento esto porque en otras entidades también me han preguntado sobre el tema de qué hacer en el próximo rectorado con la actualización de los planes de estudio. Es un tema fundamental, entonces me parece que la facultad en ese sentido puede darnos reflexiones interesantes sobre todo el proceso de actualización. Y la Facultad de Arquitectura también nos puede dar reflexiones interesantísimas con respecto a toda una serie de temas. Les voy a presentar ahora un video donde sintetizo los, para mí, 10 grandes desafíos que va a enfrentar nuestra universidad en el contexto del mundo contemporáneo, en el contexto de un siglo XXI extremadamente desafiante, vertiginoso, digamos, muy dinámico y en muchos aspectos muy incierto. Después de este video, donde presento estos 10 grandes desafíos y presento 44 propuestas, les voy a presentar a ustedes y vamos a comentar 4 o 5 de esas propuestas donde yo percibo que la Facultad de Arquitectura, con sus carreras, con sus especializaciones, tiene un papel muy importante que jugar. Antes de presentar el video, me gustaría comentarles que ahora esta mañana estuve en un encuentro muy rico, muy interesante en la Prepa 6, la Prepa Antonio Castro, la Prepa de Coyoacán, y justamente les comentaba que esta tarde iba a venir a la Facultad de Arquitectura y mencionaba una de las propuestas que se llama UNAM Verde, y donde yo planteo que la facultad tenga un papel muy importante. Si quieres, Daniela, presentamos. Es rápido el video y después haré algunos comentarios.
estos QR que tienen ustedes ante la vista pueden descargar todo el proyecto, del que acabamos de ver una visión muy panorámica. Antes de continuar con mis reflexiones, me encantaría comentarles que hace un momento vi la sala de directores de la facultad y, aparte del gusto de evocar la figura del arquitecto Javier Cortés Rocha, apreciadísimo, queridísimo, a quien felicité hace una semana por el premio que recibió, pues también pude evocar al arquitecto Jesús Aguirre Cárdenas, que aparte de haber sido director de la Facultad de Arquitectura, como ustedes mejor que yo saben, también fue una parte importante en la Facultad de Filosofía y Letras de la que yo probé. Y desde luego figuras como Felipe Leal, como Marcos Nazario, en fin, me da mucho gusto esta larga trayectoria que ha tenido la Facultad de Arquitectura. Estaba leyendo en la página, una de las páginas sobre la facultad, que la disciplina de arquitectura es de las más antiguas de América. Bien, entonces la dinámica que les quiero plantear a ustedes es la siguiente. Vamos a ir viendo, como les dije hace un momento, algunas de estas propuestas, el video que hemos preparado, hago una reflexión y después iniciamos un diálogo con ustedes. Si quieres, Daniela, vemos la primera. Una sociedad ordenada. La belleza del ambiente. Una ciudad ordenada contribuye a una mente ordenada y a una sociedad ordenada. La belleza del ambiente ayuda al bienestar. Recomiendo que un espacio distintivo de nuestra máxima casa de estudios, Avenida Universidad 3000, experimente una notoria mejoría visual y práctica, con camellón y pasos a desnivel que hagan más seguro el tránsito para los miles de personas que ingresan a su hora universitaria todos los días. La Facultad de Arquitectura y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad podrían ofrecer propuestas interesantes al respecto. Sería fundamental la participación de las licenciaturas en urbanismo y en diseño industrial, por ejemplo, mediante los resultados que se derivan de las asignaturas de movilidad urbana y de mobiliario urbano. Este pequeño video que acaban ustedes de ver es una muestra de cómo estoy concibiendo el futuro de nuestra universidad, los próximos años de nuestra universidad. Por un lado, vinculación entre entidades, por otro lado también actividades muy concretas que se pueden constituir incluso en lo que puede denominarse aulas prácticas, donde estudiantes y docentes intervengan en espacios, tiempos o actividades específicas y puedan practicar in situ lo que es su propia disciplina, viéndola ya literalmente en el mundo real. Y este espacio emblemático de nuestra universidad, Avenida Universidad 3000, que es la entrada de nuestra universidad, me parece que merece una reflexión y una intervención a partir de quienes saben y conocen de esto. Y en esto, como ustedes lo vieron, es la Facultad de Arquitectura y otras carreras de arquitectura, en distintos planes de estudios y planteles, donde puedan hacer toda una serie de reflexiones. En la reflexión in extenso que hago de este y de otras propuestas, pero de esta en particular, me extiendo un poco más. Obviamente sería un trabajo también con la Alcaldía de Coyoacán, con la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, en fin, y eso también sería un trabajo o un ejemplo, un modelo de articulación entre autoridades locales, ciudadanos de la Ciudad de México, incluso federales, en fin, y nuestra universidad. Me parece que ese es un punto en el que nuestra universidad trabaja, evidentemente, da muchas muestras de realizaciones en este punto y puede dar muchas más muestras. Entonces, en ese sentido, me parece que estamos ya entrando en la concepción que yo tengo del futuro de nuestra universidad. Si quieres, pasamos a la siguiente. Propongo reforzar
con gobiernos estatales y con el gobierno federal, proyectos en áreas prioritarias de la educación, la salud de las personas y de la naturaleza, la seguridad y el bienestar. Podría contarse con docentes y estudiantes de la asignatura de preparación de concurso de obra pública de la licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería. Les resultaría una experiencia formativa. Los problemas conectan distintas áreas, las soluciones también. Por ejemplo, un buen manejo del sargazo en costas del Caribe y del Pacífico tiene impacto en el turismo y repercute por ello en la economía y otros factores. Permítame contextualizar muy rápidamente estos 10 grandes desafíos y cómo estoy planteando que se reconviertan como oportunidades para el crecimiento y el futuro de nuestra universidad. El primer gran desafío es la destrucción de las certezas del futuro. Parecería algo abstracto, pero si lo reformulamos así, si pensamos que mucho del discurso contemporáneo es profundamente negativo, mucho de lo que escuchamos parecería significar que no va a haber futuro y mucha gente joven siente eso. Entonces hay que reformularlo profundamente como construcción del futuro. El segundo, pandemias y riesgos sanitarios de todo tipo, yo lo reformulo como un trabajo permanente de actualización docente. Si algo nos enseñó la pandemia es que tenemos que trabajar mucho más intensamente en temas de actualización docente. El tercero, brechas digitales. Si la conectividad nos ayudó muchísimo, prácticamente podemos decir que nos salvó de la pandemia, también debemos mirar el escenario complementario, el escenario opuesto, que querría decir que no tenemos suficientes herramientas para enfrentar con conectividad suficiente el futuro, digamos, el presente y el futuro. Claro que nuestra universidad ha hecho muchísimo, por ejemplo, el programa PSCUMA, que es un gran adelanto, un gran logro de la administración del señor rector, Enrique Grau, pues es un ejemplo de lo mucho que podemos hacer y de lo mucho que tenemos que seguir avanzando. El cuarto punto, donde se ubica precisamente esta propuesta, es otro tipo de brecha, una brecha institucional, una brecha en la cual quienes toman decisiones a distintos niveles de gobierno no se vinculan suficientemente con quienes investigamos, quienes estudiamos, quienes damos clases, quienes tenemos, y lo tenemos porque lo estamos construyendo, el conocimiento suficiente, el conocimiento para contribuir a resolver grandes problemas nacionales. Este tema de proyectos y obras de Estado, donde tenemos también algunos ejemplos recientes de nuestra universidad con autoridades, hay que fortalecerlo muchísimo. Y también quiero decirles entre paréntesis que estas propuestas de Estado, estas propuestas en general, 8 de ellas son propuestas para obtención de recursos económicos. Nuestra universidad capta recursos y al mismo tiempo requiere de mayor captación de ellos. El quinto son todos los tipos de violencias. Por supuesto que esta enumeración que hago no es en orden de importancia, todos los puntos son importantes, y este quinto punto lo reformulo también con una serie de actividades para apoyar a nuestras 4 grandes comunidades universitarias: la comunidad estudiantil, la comunidad docente de investigación, la comunidad trabajadora de base y la comunidad trabajadora de confianza. El sexto son los problemas del día a día, problemas que pueden ser meramente coyunturales, pero que pueden ser también estructurales. El séptimo son las emergencias climáticas, y es aquí donde también considero que la Facultad de Arquitectura puede hacer un trabajo muy importante en algunas de estas propuestas que planteo. El octavo son los terrorismos, extremismos y toda una serie de peligros que se transmiten mediante discursos y formas de hablar, de expresarse. La cultura
en todas sus posibilidades, es un antídoto frente a estos riesgos en este ciclo económico que nos está tocando, pero también ciclo geopolítico, de regreso de los nacionalismos, de regreso de las fronteras, de los muros, tanto económicos como humanos, migratorios, en fin, se exacerban los extremismos verbales. Y frente a eso, nuestra universidad hace y puede hacer mucho más. El noveno, pues, es el tema de crisis económicas, riesgos económicos que hay que estar siempre enfrentando. Y el décimo es la relación entre lo que aprendemos y lo que llevaremos, realizaremos en nuestra vida laboral. Entonces, lo que llaman los especialistas empleabilidad, para mí es un tema que tenemos que poner en el foco de nuestra reflexión sobre el futuro de nuestra universidad. Podemos pasar al siguiente. Propongo el modelo UNAM Verde para que en 2030 consumamos únicamente energía renovable. Se requeriría de convenios con No sé si se escucha bien. estatales y locales. Participarían entidades como los institutos de energía renovables, de investigaciones en ecosistemas de sustentabilidad, de ciencias aplicadas a tecnologías, Facultad de Ingeniería, Facultad de Estudios Superiores Plan, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Integrales, Instituto de Investigaciones Sociales, en Isabel de Mérida, mediante las licenciaturas en Ciencias Ambientales y en Ecología, entre otros. Serían ejercicios de aula práctica y participaría también la licenciatura en Economía Sustentable de la Facultad de Ingeniería. Para todas estas entidades serían ejercicios de aula práctica. Participaría también la licenciatura en Ingeniería Sustentable de la Facultad de Ingeniería, y ello permitiría que pasantes de estudiantes de servicio social se prepararan en actividades concretas y prácticas con resultados tangibles y efectos perceptibles. Bien, estoy revisando algunas de las asignaturas que tienen ustedes tanto en arquitectura como en arquitectura del paisaje, en urbanismo, porque confirmé algo que ya había visto cuando empecé a estudiar los planes de estudio de nuestras licenciaturas en la universidad, que en sus planes de estudio, que como ustedes mejor que yo saben, están actualizados 2017, 2018, pues tienen toda una serie de asignaturas en que esta propuesta de UNAM Verde se puede, digamos, ir concretando. En la arquitectura ustedes tienen todo un tema de ecología, incluso hay algunas materias que, entre otras cosas, me encantaría tomar yo mismo como estudiante, volver a ser estudiante. Por ejemplo, arquitectura efímera, arquitectura social, arquitectura emocional, en fin, ¿no? Por supuesto, toda una arquitectura orientada en temas de género, me parece importantísimo. Entonces, una reflexión de mutuo enriquecimiento sería extraordinario. Esto es en arquitectura. En arquitectura del paisaje, déjenme comentarles que aproximadamente nada más en licenciatura nuestra universidad imparte, nada más en licenciatura, más de 10,000 asignaturas, nada más en licenciatura, en los 238, 235 aproximadamente planes de estudio de licenciatura. Y algunas de las asignaturas de la Facultad de Arquitectura fueron de las que me resultaron más como sugestivas, digamos, de vinculación con el mundo contemporáneo. Y desde luego una asignatura que tienen ustedes que se llama Goethe y el paisaje, el gran poeta alemán, pero al mismo tiempo también un teórico del paisaje, en fin, me pareció sumamente interesante. Bien, también temas de sistemas de producción alternativas,
por ejemplo, la asignatura Psicología, Paisaje y Ciudad, Gestión del Paisaje, Hidráulica del Paisaje, en fin, aspectos psicológicos y demográficos. Me alienta mucho a pensar que nuestra universidad en efecto está interviniendo, lo diría yo así, en aspectos cruciales del mundo contemporáneo. Y el próximo rectorado, desde mi punto de vista, tiene todas las condiciones adecuadas para hacer una mayor articulación de lo que están haciendo facultades, escuelas, centros, institutos, para alcanzar resultados de todavía mayor impacto del que ya tiene nuestra universidad. Si quieres pasamos al siguiente. País que se expresa es país que encuentra vías sanas para canalizar sus inquietudes, sus pasiones. México es territorio para las culturas y para el sincretismo. México es campeón mundial de muralismo y posee buenas tradiciones en el pensamiento y las demás artes. Cada idea que producimos, sólida, bien fundada, es útil para que se maticen y canalicen las ideologías. Y las artes son heurísticas, estimulan y complementan los procesos y protocolos metodológicos mediante enfoques inesperados, insólitos, renovadores. Sugiero expandir aún más nuestras fortalezas humanísticas y recuperar plenamente nuestra tradición humanística a fin de abrirles cada vez más espacios a la expresión artística en nuestros inmuebles y a la apreciación general de nuestras culturas como una forma de participación en ellas y de ampliación de nuestras habilidades cognitivas. Cuando el señor rector presenta a sus visitas la Biblioteca Central, lo señala como el edificio más fotografiado de México. Y ustedes mejor que yo saben que es un modelo de edificación, obviamente de ingeniería, arquitectura y de arte. He dialogado con amigos como Renato González Melo, por ejemplo, con Peter Krieger, del Instituto de Investigaciones Estéticas, sobre el pasado, presente y futuro del muralismo. Ellos me dicen que el muralismo ya no es, digamos, la forma de intervención de edificios. Yo considero que, más bien les digo, pues de eso no se ha enterado la inmensa mayoría de los compatriotas, porque siguen interviniendo y siguen pintando las paredes, digamos. Yo lo concibo, digamos, hace un momento que les hablé de el punto 8, que para mí es el gran desafío de los extremismos verbales y políticos, en fin, que afectan a poblaciones, especialmente afectan a poblaciones vulnerables, que el antídoto puede ser la cultura frente a las distintas formas de violencias y de extremismo, la cultura como forma de expresión y de canalización de grandes impulsos innatos en el ser humano. Y esta propuesta en específico hablaría de una intervención en edificios. Claro, puedo pensar que el muralismo no puede ser el mismo de los años 20, de hace 100 años, de los años 30, 40. Quisiera mencionar también una gran muralista mexicana, a la que hemos intentado rescatar también como poeta, Aurora Reyes, pero sí, digamos, un diálogo entre la Facultad de Arquitectura, las carreras de arquitectura y las disciplinas artísticas para intervenir simbólicamente, plásticamente, gráficamente los espacios de nuestra universidad. Incluso dialogando con, ahora en este proceso de postulación a la rectoría, que por lo demás ha sido muy rico justamente por su carácter dialógico. De pronto comentaba yo el Pumabús, del que por cierto me ha comentado que requeriría de una actualización, digamos, de horarios fijos, en fin, pero el Pumabús también puede ser un espacio de intervención, llamémosla así, muralística, de manera que nuestra universidad, digamos, pueda tener
aumentar espacios de expresión, sobre todo para nuestras nuevas generaciones, pensando, por ejemplo, que Diego Rivera, Siqueiros, Borman, Chávez Morado tuvieron en su momento una oportunidad para que pudieran llegar a ser lo que fueron. De eso se trata también, y aquí desde el punto de vista de las humanidades, de las artes, de la literatura, en fin, tengo especial interés en incrementar mucho los espacios de expresión estética, sobre todo de nuestra gente joven. Bien, pasamos al siguiente. México es la 15ª economía del mundo. Ahora bien, persisten el desempleo, el subempleo, la precariedad laboral, la informalidad y la economía ilegal. Estas circunstancias se agudizan para las generaciones jóvenes. Especialistas en empleabilidad estudian el tránsito de la formación universitaria al empleo. Urge un auténtico mapa, incluso a nivel federal, de las necesidades complejas de vocaciones y profesiones del país. Por ejemplo, se sabe muy bien que México tiene un déficit de especialistas en matemáticas, lo que paradójicamente inhibe la apertura de espacios laborales para estas personas, por lo común jóvenes. Propongo un mapa del empleo con base en todas las estadísticas que, entre otras instancias, genera constantemente el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática para conocer tanto el empleo real como los requerimientos de empleo en distintas regiones. Bien, para mí la ecuación es muy clara. ¿Qué país queremos para el futuro? ¿Qué universidad estamos pensando para dentro de 20, 30 años? Y para responder esa pregunta tenemos que pensar de manera fundamentalísima en esta relación que yo les mencionaba hace rato entre la formación y el futuro laboral, el futuro de nuestra gente joven. En ese sentido es por lo que propongo algo que desde mi punto de vista debería ser el gobierno federal mismo quien lo planteara, pero lo puede plantear nuestra universidad como modelo del país que es. La Universidad de la Nación es un modelo para el país. Lo denomino mapa del empleo. Con apoyo del INEGI, por ejemplo, que por lo demás tiene vinculación con distintas entidades de nuestra universidad, por ejemplo, con la Trescamón, podemos concebir cuántas personas jóvenes requerimos en cada una de las áreas, en números generales, para el país que queremos. Y a esto lo denomino mapa del empleo. Mi aspiración sería que el 100% de la gente joven tuviera desde inicios de las carreras, de su carrera, incluso estos que empezaron a plantear desde finales del bachillerato, tuviera una perspectiva, un creciente conocimiento del mundo laboral. Siempre bajo el principio de que nuestra universidad no sigue al mercado, esto lo decía el rector Narro en su momento, sino que también construye espacios. Por ejemplo, todo el programa que nuestra universidad ha ido creando en los últimos años de emprendimiento, por ejemplo, es muy importante. Este simple concepto de emprendimiento de nuestra universidad ya está implicando que construimos espacios laborales, y al construir espacios laborales vinculamos mejor enseñanza, aprendizaje y formación y futuro. Y en ese sentido también construimos sociedad, como les decía hoy a los jóvenes de la Prepa 6, a la gente joven de la Prepa 6, no solamente la sociedad no existe per se, la sociedad se construye, lo mismo que el futuro. Bien, entonces con eso tenemos una primera perspectiva de lo que sería mi propuesta, mi proyecto, y me gustaría muchísimo que a partir de ahora
iniciáramos un diálogo con ustedes para ir respondiendo a sus inquietudes, sus preguntas e ir complementando sus inquietudes y también complementar mi propio proyecto. Antes de eso, me gustaría comentarles que si ustedes vieron en el primer video que presenté, que tenemos al final de mi plataforma un espacio para encuesta, y para cada una de las propuestas tenemos una ventana donde ustedes también pueden comentar, digamos, hacer preguntas, en fin, para continuar este diálogo. Y por último también tengo un correo electrónico al que me pueden enviar preguntas, en fin, planteamientos, de manera que podamos enriquecer nuestro diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Vital. Pues abrimos para comentarios. Hola, buenas tardes, soy Mariana Morales, académica de aquí de la Facultad de Arquitectura, en la licenciatura de Arquitectura específicamente. Primero me gustaría saber cuál es su motor para querer aspirar a ser rector. O sea, ¿qué es lo que lo motiva o el por qué querer ser rector? Yo empezaría diciendo que me gustaría restituirle a nuestra universidad lo muchísimo que he aprendido de ella, lo muchísimo que le debo, y también conformar un equipo de trabajo con gente valiosísima que he encontrado a lo largo de estos 50 años de universitario. Considerando también que mi conciencia de la universidad se remonta a años previos a mi ingreso a la universidad, al bachillerato incorporado en el CCH, después a la Facultad de Filosofía y Letras. Esto equivale significativamente quizá a la mitad de la vida de nuestra Universidad Nacional. Es decir, que he estado yo como universitario la mitad de la vida de la Universidad Nacional. He tenido también la oportunidad de conocerla desde distintas instancias o áreas, y al mismo tiempo siento que tengo la preparación, la vocación y al mismo tiempo una serie de diagnósticos que se concretan en estas propuestas. Nuestra ley orgánica y nuestro estatuto general plantea que la persona titular de la rectoría tiene que tener una serie de principios y valores muy específicos. Por ejemplo, honorabilidad, prudencia, experiencia, trayectoria en el aula también, y siento que tengo esas características. Nuestra universidad también dice la persona titular de la rectoría es el renato de la universidad, así es, y al mismo tiempo yo concibo la rectoría y la persona titular de la rectoría como un universitario inter pares. ¿Esto qué significa? Significa que yo veo también en la titularidad de la rectoría un espacio de convergencia, un espacio de diálogo, desde aspectos muy específicos como solución de problemas muy concretos. Yo estoy muy acostumbrado a que cuando se presenta esto que yo llamo problemas coyunturales, problemas del día a día, llamo a mi equipo de trabajo y a través del diálogo resolvemos problemas. Esto me ha llevado a concluir en la experiencia diaria, director de instituto, coordinador de humanidades, director de centro de extensión universitaria, que esta convergencia, teniendo un universitario interpares, el renato de la universidad, de diálogos, de experiencias, puede ser una magnífica manera de conducción de nuestra universidad. Y mi primera propuesta, que la llamo reuniones foráneas, se va mucho en esa dirección, y en la dirección de que el rector fomente y encabece reuniones
por autoridades directivas de nuestra universidad, directoras y directores que a su vez presiden consejos técnicos, asesores internos, es decir, que tienen diálogo con representantes de la entidad, de la respectiva entidad. En ese sentido, para mí es un gusto enorme que la maestra Olivares y la doctora Medina me acompañen hoy, porque a ser consejeras universitarias llevan una representatividad muy importante. En resumen, en estas reuniones foráneas, que podrían ser aquí en la Ciudad de México, en el estado de Morelos, en fin, podrían ser itinerantes, contribuyéramos a articular mejor el presente y futuro de la universidad con temas como crecimiento de la matrícula a través de nuevas licenciaturas, con temas como control de la deserción en cada entidad, facultades, escuelas, centro de enseñanza. Este tema tiene sus especificidades, temas fundamentalísimos como seguridad, género. Cada entidad tiene una serie de experiencias para avanzar de manera muy firme también en la atención de estos temas cruciales. Plantas de asignatura, plantas técnico-académicas, también serían temas fundamentales en estas reuniones. He hablado de licenciaturas. Pienso yo que, como ya pasa en varias de las licenciaturas de nuestra universidad, y pienso que la Facultad de Arquitectura tiene estas características, por eso hace un momento mencioné que ustedes hablan de psicología y demografía. Esto ya está hablando de diálogo entre disciplinas, intermultitrans, puede ser disciplinario. Bien, entonces serían temas fundamentales en estas reuniones, y pienso que, entre otros, ¿no?, también temas como programas que han sido muy importantes, pero que requieren de una revisión, de una actualización, como retiro voluntario, por ejemplo, incorporación de gente joven, y desde luego todas las inquietudes que expresa nuestra comunidad justamente en este proceso de cambio de la persona titular de la rectoría. Sería entonces ese mecanismo de planeación, ese tipo de reuniones, el detonador de una forma también de diálogo con las distintas comunidades, entidades, en fin. Si yo tuviera que resumir mi vocación, mi postulación para la rectoría, usaría una palabra que para mí es clave, la palabra articulación. Añadiría también otra que me parece fundamental en estos tiempos, que sería la palabra prevención. Educación como prevención, como previsión, justamente como construcción del futuro, y la prevención como una expresión, yo diría incluso máxima, de educación. De manera que estas inmensas inquietudes que tenemos como comunidades universitarias, pero también como personas ciudadanas que vivimos en la ciudad, en el país, en el planeta, encontremos en lo que ya hace nuestra universidad y lo que puede hacer en el futuro una mayor integración, siempre bajo el principio de respeto, incluso fomento a la riquísima diversidad de nuestra universidad, también como un ejemplo de la riquísima diversidad de nuestro país. México es definido como un país esencialmente diverso, y esa riqueza me parece que es muy importante. Otra de las asignaturas que tienen ustedes habla de vegetación, por ejemplo, ¿no? Vegetación de ciudad, vegetación de urbanismo. Entonces, y digo vegetación porque México es un país reconocido por su riquísima biodiversidad, pero también por su riqueza lingüística, por ejemplo, ¿no? Por su riqueza de concepciones arquitectónicas, para hablar del tema de la facultad, en fin, ¿no? Con una serie de problemas, de problemáticas, por supuesto. En resumen, mi vocación
como universitario me está llevando, me llevó hace un año a que cuando me invitaron colegas a pensar en la posibilidad de postularme para la rectoría, lo pensara, lo meditara y tomara la decisión de sí participar. También pensando que, ya que estoy hablando de diversidad, las 17 personas que nos estamos postulando, estamos ya expresando la riqueza, la diversidad de nuestra universidad, riqueza de género, riqueza de disciplinas, riqueza de ubicaciones geográficas, riqueza también de atención a toda una serie de temas, de problemas, en fin. Me parece que nuestra universidad puede estar profundamente satisfecha por justamente su propia riqueza, que se expresa también en las personas que nos estamos presentando ante la rectoría. Por último, me gustaría decir en este punto que desde mi preparación, desde mi formación en el CCH, que además era un CCH muy nuevo en aquel entonces, hace 50 años precisamente, acabamos de celebrar, mi generación acaba de celebrar justamente sus 50 años de ingreso al CCH, nos enseñaron este magnífico proyecto del doctor Pablo González Casanova, concluido, consolidado en el rectorado del doctor Guillermo Soberón, a ser dialógicos, ¿saben ustedes? Talleres, por ejemplo, taller de redacción, taller de lectura. Entonces era esta forma, digamos, de construcción también de nuestro propio currículum, decidir sobre algunas materias, en fin, cuál elegir. Todo eso también me fue dando una preparación que en aquel momento ni remotamente pensaba que fuera para la rectoría, incluso para ser autoridad universitaria, sino simplemente para ser una persona útil a su universidad, útil a la sociedad. Entonces, en ese sentido, me consideraría yo también como un rector muy cercano, universitario interpares. Eso quiere decir, esta definición que yo mismo me he hecho y que comparto con ustedes, alguien que tiene una capacidad de escucha. El otro día conversaba con Diego Sheinbaum, que es investigador nuestro de filológicas, como lo soy yo, y él me recordó algo muy interesante. Me decía, en las ciencias sociales la escucha es fundamental. Me encantó esta reflexión que hacía él. Él por lo demás es especialista en cine, en fin, mujeres en el cine, cineastas, en fin. Entonces, esta escucha me ha ido fortaleciendo muchísimo en mi confianza en que esta experiencia universitaria de cambio de la persona titular de la rectoría es en sí misma, esta experiencia, para quienes estamos participando de una forma u otra, muy enriquecedora. Esta experiencia, y lo vi hoy en la Prepa 6, lo comentaba con estudiantes de la Prepa, que el hecho de que ustedes participen, les decía, ya es también una experiencia de aula práctica. Entonces, esa sería una respuesta in extenso a su pregunta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Efraín López Ortega. Soy académico de esta Facultad de Arquitectura desde hace 35 años. Conozco un poco, creo que la facultad y desde luego la vida de los universitarios. Yo quisiera hacer otras preguntas, doctor Vital. Una en el sentido, he visto realmente la riqueza de los edificios icónicos de Ciudad Universitaria. Y hemos visto cómo el crecimiento de los edificios en Ciudad Universitaria ha sido muy vasto. Supongo, o creo, o entiendo, que a partir de las necesidades de crecimiento de la propia universidad. Y sin embargo, creo que sería muy conveniente pensar un poco en cómo hacemos una planeación mejor de nuestros edificios
a fin de utilizarlos y desde luego también no tan solo utilizarlos, actualizarlos, ¿no? Algunos de ellos son patrimonio de la humanidad, patrimonio de este país y orgullo de nosotros. Creo que va mucho vinculado con la parte muralista que le da un carácter muy propio a estos edificios. No sé si en el programa que presenta hoy tiene contemplado justamente eso, como hacer una planeación de estos edificios, de su utilización, de su actualización, porque en realidad lo que sucede con los edificios es que hay que irlos actualizando, ¿no? Las prácticas académicas van muy ligadas al diseño de los espacios educativos y la actualización de ese conocimiento. No sé si hay otras dos preguntas. A mí me parece que es muy interesante este vínculo con los municipios, con todo esto. Y una pregunta como universitario, a mí me gustaría saber cómo se vincula la parte educativa o qué podemos hacer como universidad en esta nueva, pues no sé si en esta nueva o en esta educación básica que nos va a llegar o que nos van a llegar a nuestros alumnos dentro de unos pocos años, y cómo podemos incidir nosotros desde la universidad en la educación. Desde luego los grandes problemas nacionales, ¿no? Pero uno de estos grandes problemas nacionales es la parte educativa. Y por último, bueno, probablemente o muy ligado a eso, vemos mucho pues, la violencia, ¿no? La violencia permanente que la vemos pues, cotidianamente en nuestras ciudades, en nuestras regiones. Cómo poder hacer que la universidad participe en esa problemática pues preocupante realmente para las regiones, que muchas veces las vemos muy lejanas, pero que no están tan lejanas. Y por último, me extiendo un poco, pero me parece fundamental la parte del proyecto de la UNAM Verde. Es decir, partir desde que el cambio climático, de que todo esto va evolucionando y que probablemente nosotros como facultad, probablemente podríamos proponer algo mucho más intenso a todo esto, como un eje transversal o algo que vaya haciendo o que vaya ayudando un poco, creo que en esta idea de la Universidad Verde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un inmenso gusto. Precisamente allá por 1994 tuve oportunidad de conversar por primera vez con el arquitecto Efraín López y como evocar también al arquitecto Alejandro Recamier, porque ellos hicieron la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filológicas. Fue un diálogo interesantísimo, muy formativo, y ahí confirmé que las reflexiones sobre los espacios es una forma de enriquecer nuestra propia comprensión de nuestros espacios interiores, anímicos, en fin. Voy a vincular el penúltimo tema que trataste, Efraín, la violencia, con las necesidades de crecimiento de la propia universidad, el primer punto que tratabas. En este enriquecimiento que significa postularse para la rectoría de nuestra universidad, he ido dialogando con distintas entidades y ahí tenemos un ejemplo muy práctico y muy palpable, y yo diría dramático, de intervenciones en espacios que pueden ser edificios, pero que pueden ser también entornos, digamos, paisajes, podría decir, porque, por ejemplo, en la FES Aragón, en la FES Zaragoza y en el CCH Oriente, sus titulares, sus directoras, sus directores, lo que han estado haciendo, a mí me parece de una manera magnífica, es precisamente repensar los espacios físicos para incrementar la seguridad.
de nuestra gente joven. Por ejemplo, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón construyeron una bahía para que, también en acuerdo con el Estado de México, con las autoridades del Estado de México, que proporcionan autobuses, en fin, y hay un convenio de acuerdo, los autobuses no se estacionen fuera, sino ya dentro de las instalaciones. ¿Y qué les puedo decir a ustedes? Ustedes mejor que yo saben que todos los grandes temas, y especialmente los temas de seguridad, son temas espaciotemporales, donde una modificación oportuna puede transformar el índice de seguridad incrementar significativamente la seguridad de las personas. Es ese tipo de reflexiones, de intervenciones, las que pueden profundamente cambiar muchas historias de vida. Lo que yo plantearía en estas que llamo reuniones foráneas, que podría ser aquí por ejemplo en el Vivero Alto, no más lejos que eso, compartir experiencias. Muchas veces lo que ha resuelto una entidad, quizá para otra todavía es un tema difícil de resolver. En fin, entonces en ese sentido podría ser muy enriquecedor. Necesidades de crecimiento de la propia universidad, una mejor planeación de nuestros edificios. Sí, yo lo anotaba, justo preparando esta reunión con ustedes, anotaba que las próximas construcciones de la universidad tienen que tener una serie de reflexiones de ustedes, que son quienes saben de estos grandes temas, en temas como drenaje, yo lo llamo modelos de captación de lluvia, por ejemplo, de manera que no nos permitiéramos una sola construcción más que no tuviera todos los elementos de adelanto, digámoslo así, de arquitectura sustentable, que es un tema que ustedes tienen ya. Bueno, que así fuera, plenamente así fuera, es decir, todas las próximas construcciones de nuestra universidad tengan todo, ser un modelo simplemente, ¿no? Que prácticamente signifique que a la sociedad mexicana le estemos marcando desde la universidad las pautas definitivas de las próximas edificaciones. Obviamente paneles solares. Yo ya tengo un estudio del Instituto de Energías Renovables, que a su vez tiene elementos del Instituto de Materiales, en fin, para que le coloquen al Centro de Enseñanza para Extranjeros, aquí caminando en su sede de CEU, de manera, paneles solares, de manera que la universidad, que gasta 600,000 pesos al año solamente en la electricidad del CEPE, ya no gasta ese dinero. Y el CEPE, que genera recursos suficientes, pagaría esa intervención, digamos, esa planeación de nuestros edificios, este cambio, digamos, para bien, de manera que ese recurso se utilizara para otros requerimientos, por ejemplo, equipamiento en bachillerato, ese tipo de cosas, pero además tendría una bondad adicional, sería una entidad universitaria pagándole a otra universidad, a otra entidad universitaria. Nuestra universidad es tan grande que tiene un mercado interno, digamos, es un mercado interno por sí misma. Entonces, ese tipo de articulación podría ser muy, muy enriquecedor. El tema de, sí, la vinculación con municipios, con autoridades, en fin. Sé que nuestra universidad recientemente ha hecho una labor muy interesante con el gobierno de la Ciudad de México para el tema de tratamiento de la basura, que ha significado también algo importante para la Ciudad de México y también algo importante para nuestra universidad. Por esto es un ejemplo de lo que podemos seguir haciendo para
esto que Aristóteles llamaba el tercero superior, ¿no? Nuestra universidad y autoridades gubernamentales de toda índole y de todos los niveles. Hay un tercero superior que nos convoca a dialogar necesariamente. Y ese tercero superior es México, es nuestro país, ¿no? Entonces, una relación muy respetuosa y mutuamente enriquecedora. En temas y la parte educativa, educación básica, grandes problemas nacionales, en efecto, estoy totalmente de acuerdo. Una de mis propuestas tiene que ver justamente con que nos planteemos como meta que sea esta generación la que alcance los niveles de lectoescritura, aritmética, matemáticas, de educación básica, que le corresponden por ser la 14ª o 15ª potencia mundial. Eso es México, en términos económicos. Generamos esa riqueza todos los días, todas las personas. Permítanme decirles que somos personas económicas no solo al producir, sino también al consumir y también al educarnos. Es decir, el ser humano es persona económica prácticamente desde que nace. Y en ese sentido, entonces, eso cambia también nuestra concepción de lo que es ser una persona económica, lo que significa también educarse y lo que implica que la inversión que se hace en educación, que nunca es costo, siempre es inversión, sea mucho mejor si logramos resolver este punto, ¿no? Entonces yo plantearía como una relación fundamentalísima entre la universidad y las distintas autoridades educativas del país, que nos tracemos como meta este punto. Y vuelvo al punto anterior, somos la 14ª o 15ª potencia mundial en términos económicos, pero en la OCDE, que reúne a las 20 potencias económicas, ahí está México, pero en estos puntos somos el último lugar. Entonces somos 14, 15 en economía y 20 en dominio de lectoescritura y en aritmética y matemáticas. A ver, entonces ahí hay una brecha que tenemos que resolver y la universidad puede hacer muchísimo. Por ejemplo, elaborando contenidos o materiales didácticos. Yo estoy planteando también algunas aplicaciones, de manera que todos los días nuestra sociedad pueda aprender un poco de nuestra universidad. Y me decían muy bien el otro día, justamente en la FES Zaragoza, me decían: a ver, doctor Vital, vivimos en un mundo saturado de información. ¿Qué sentido tiene más información por parte de la universidad? Yo le decía, la diferencia cualitativa es que nuestra universidad no solo informa, sino forma. Informa formando y forma informando. Esa es la gran diferencia. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Estas aplicaciones, cápsulas, folletos, material didáctico, en fin, que genera y generaría mucho más nuestra universidad, simplemente si tuvieran una mínima presentación de causa-efecto, por ejemplo, si hacemos esto, vamos a tener este efecto, ya estaríamos formando. Parece muy simple, pero, y esto sí como humanista y como estudioso del lenguaje y del discurso lo tengo clarísimo, mucha de la información que recibimos, en fin, puedo hablar de cierta publicidad, en fin, parece romper principios básicos como principios de causa-efecto, y en ese sentido, sin proponérselo quizá, pero daña mucho a nuestra sociedad. Entonces, nuestra universidad no solo informaría, no solo informa, sino también, mediante muchos materiales, en fin, formaría. Entonces, creo que hay una diferencia cualitativa muy, muy importante. Y bueno, sería fundamentalmente eso. Y sí, UNAM verde. ¿Por qué digo 2030? 2030 sí, por dos razones. Porque nuestra universidad tiene la capacidad instalada para pensar que en estos próximos 7 años tengamos un avance cualitativo, por ejemplo, lo que les decía yo del
los autorizados extranjeros, que eso se puede hacer en 2 meses. Están los recursos, está el proyecto, en fin, ¿no? Y podemos ir avanzando. Entonces tenemos la capacidad instalada para lograrlo. Y además, la Agenda 2030, la Agenda del Milenio, la Agenda de la Organización de las Naciones Unidas. El otro día también en una reunión, si mal no recuerdo, de la misma de Zaragoza, me decían cuál es el modelo económico, modelo de país que debemos plantear. Y yo les decía que tanto en 2003 como en 2015 Naciones Unidas logró realmente sintetizar los grandes temas del futuro. Ahí la educación es importantísima, una humanidad verde, ya anticipaba temas como vacunas para las próximas pandemias desde 2003. En 2009, una pandemia que se logró controlar. 2019-20, bueno, ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, esa agenda del milenio me parece que sí es un gran programa que unifica muchísimas concepciones y es un programa planteado en propuestas precisamente, en focalización de grandes temas, y a mí me pareció que es muy importante. De alguna manera me inspiró también en mi propuesta, en mi conjunto de propuestas. Buenas tardes, doctor. Soy Lucía Cesatí, también soy académica. Mucho gusto. A mí me quedó una duda y, a ver, el tema del mapa de trabajo, ¿lo dejaría usted como, o sea, al final de cuentas es como un diagnóstico? O sea, ¿cuál sería? Bueno, porque, por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando mucho en saber, por ejemplo, de nuestros egresados, quiénes son empleadores, hacia dónde van nuestros egresados, pero al hacer este diagnóstico, como usted comenta, esa información que nos arroja, no sé si yo me entendí o cuál sea la finalidad del mapa de trabajo. Me importa muchísimo saber a dónde van nuestros estudiantes. Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Cesatí, muchísimas gracias. En efecto, empezaríamos con un diagnóstico. ¿Cuál es el estado actual del egreso? Y en eso tenemos mucho avanzado. Yo le podría preguntar a la Dirección General de Evaluación, por ejemplo, de nuestra universidad, ¿cuál es el panorama actual? Y ahí cada entidad, cada licenciatura, cada posgrado, tiene una serie de especificidades. Entonces podríamos comparar. Por ejemplo, platicando con la directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia el otro día, justamente en mi presentación, ella me decía, a ver, la problemática de quienes egresan de enfermería es muy especial porque tenemos el 100% de empleabilidad, o sea, se emplean al 100%. De hecho, ahí más bien tenemos déficit como país y como planeta de personas que se dedican a la enfermería. Bien, la problemática es otra. Número uno, en enfermería egresan y a muchas personas que egresan con una magnífica preparación se las llevan a Estados Unidos, Canadá, Alemania, y quienes se quedan muchas veces se enfrentan a salarios deprimidos, salarios que no corresponden a su calidad, a su preparación, en fin, ¿no? Esto me hizo pensar que lo primero que necesitaríamos sería precisamente un mapa interno. Lo que usted me está planteando me parece muy alentador. En primera, el interés, la vocación, digamos, de acompañamiento de nuestra gente joven egresada, eso es lo primero. Lo segundo es compartir justamente experiencias, porque de ahí vamos a sacar toda una serie de lo que podemos llamar prácticas, mejores prácticas o mejoramiento de algunas prácticas, y justamente por eso confirmo que la persona titular de la rectoría tiene que ser una persona de escucha y por supuesto también de coordinación, de articulación. Y para concluir, yo diría que sí, que el mapa del empleo no debe quedarse solamente en el diagnóstico,
sino en un acompañamiento, de manera que jóvenes que ya no sigan una maestría o un doctorado, que también obviamente es un cambio importante y importantísimo, sino que ya se integren al mundo del trabajo, sintamos que la universidad concluye con esa persona esa parte importantísima de su formación en el momento en que ya tiene un empleo. O ya, como usted lo ha dicho muy bien, también generó, no solo encontró, sino generó, que eso me parece que es importante, confirma lo que les comentaba. No solo seguimos el mercado, construimos sociedad. Claro. No sé, doctor. Sí, perfecto. Muchas gracias. Y agradezco su interés en ese rubro. Sí. Porque no lo he escuchado de ninguno de los otros participantes para la competencia de la rectoría. Parece que es fundamental. Sí, a mí también. Me parece que es fundamental. Porque siento que salen y muchas veces se quedan un poco a la deriva, ¿no? Entonces, esa parte me parece fundamental y le digo, es la primera vez que lo escucho. Gracias, doctor. Muchas gracias. A veces encontramos trabajo por redes que yo llamaría redes precarias, ¿no? Redes de amistad, en fin, ¿no? Creo que con la enorme importancia y solidez de nuestra universidad podemos volver redes institucionales. Pues si me permite, doctor, yo quisiera algunos comentarios o preguntas. Uno tenía que ver igual con lo que hiciste. Creo que nos mensajeamos, ¿no? Más bien fue así como entre subjetividad, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo que nos ha presentado y su proyecto que pudimos revisar, pues tiene una visión humanista, ¿no? En ese sentido, y es clara. Y a mí me parece que también nos hace falta esta parte en la universidad. Yo quisiera, bueno, usted habló vinculación entre entidades y ya nos dijo que esta parte de la articulación es muy importante. La investigación que se hace en la universidad yo creo que es de primera. La universidad es la que hace la mayor universidad del país, pero a veces se queda esa investigación aquí en la UNAM o se va, pero se queda en la UNAM en las altas esferas, en los institutos. A mí me parece que la investigación debería bajar hacia la docencia, ¿no? Entonces, esa sería una de las preguntas. ¿Qué piensa usted sobre esto? Sobre que la investigación baje directamente hacia la docencia. Y no solamente a licenciatura, sino también a bachillerato, que a mí me da mucho gusto que haya estado en las prepas, porque es algo de lo que nos comentaron en las primeras sesiones, no aquí, sino con la junta directiva, ¿no? Que el bachillerato siempre como que se hace a un lado, como que las licenciaturas es el centro, pues los posgrados por supuesto, pero el bachillerato se queda un poco de lado. Entonces, esa sería una. Y la otra, que esa es una duda que me quedó igual sobre lo que nos compartió, del punto 5, que es desconexiones en las decisiones públicas y esta brecha institucional. Si pudiese profundizar un poco más en eso, doctor. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Olivares. Sí, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo en que desde los institutos tenemos que dialogar, digamos así, con la docencia. Ya nuestra universidad nos indicó, a quienes tenemos plaza de tiempo completo en institutos, que desde hace varios años nos indicó claramente: ustedes tienen que tener docencia, digamos, pizarrón, presencia. De hecho, ayer, y yo estoy encantado con eso, porque además, en mi experiencia, que pienso que comparto con muchos colegas, es
dar clases es una alimentación, te nutre mucho para investigar de una manera más precisa, ¿no? Justamente también escuchando, en fin, ¿no? Entonces, esto tendría que estar plenamente consolidado. A veces también en los institutos nos dicen colegas, en fin, que no hay espacios suficientes para docencia. En ese sentido, entonces, también tendríamos que decir que a través de diplomados, a través de talleres, en fin, se cubriera esta responsabilidad. Pero totalmente de acuerdo, si algo hay que articular de una manera muy intensa es facultades, escuelas, centros, institutos, bachillerato, licenciatura y posgrado. Esta es la enunciación general. Sabemos que hay antecedentes, sabemos que ha habido esfuerzos, no partimos de cero. Tiene que ser un tema de solución para los próximos años, es decir, tema focalizado central. Hoy en la Prepa 6 justamente me preguntaron, usted está planteando Prepa 10 y lo que usted llama, me decía, el CCH global. Y la pregunta era muy concreta, y usted lo está planteando con un modelo también de enseñanza híbrida. Y ahí, por ejemplo, habría una oportunidad, algo que tiene que ver con lo que decía el arquitecto Fray López hace un momento, edificaciones, actualización de inmuebles, pero también edificaciones nuevas, lo que decíamos hace rato. A ver, rápidamente, lo que estoy planteando es Prepa 10 fuera de la Ciudad de México. Sería la primera prepa de la universidad fuera de la Ciudad de México. Y el CCH global, ustedes saben que los CCHs por tradición los denominamos por el lugar de la ciudad donde se encuentran, ¿no? Pues este sería global. Es decir, ¿y por qué global? Porque combinaría un espacio físico, pero que tendría literalmente una ingeniería y sobre todo una arquitectura de tal manera que se concibiera como un espacio de docencia muy siglo XXI, donde las clases fueran híbridas, básicamente en dos grandes concepciones. La mitad del grupo presencial y la otra mitad en una plataforma digital, pero escuchando simultáneos, ¿no? Yo ya lo hice en un curso taller de escritura creativa, fue muy creativa la experiencia, hay mucho que aprender, desde luego, por eso todos mis temas es actualización docente, y el otro es otra modalidad híbrida, lo comentaba hoy también en la prepa, es una parte de la enseñanza síncrona, presencial síncrona, o presencial en línea pero síncrona, y la otra parte con descargas asíncronas. Eso implica necesariamente elaboración de materiales didácticos en una dimensión, una magnitud muy superior a la que tenemos ahora. Y ahí nuestra planta docente de asignatura podría tener una tarea adicional fundamentalísima, porque es nuestra planta docente de asignatura la que tiene mayor experiencia en el aula. Y un poco también sería una invitación, esto yo ya lo estoy haciendo en el Centro de Enseñanza para Extranjeros y está resultando productivo, estamos avanzando en invitarles a hacer justamente estos materiales o contenidos, como también se llama. El otro día una maestra de nuestro centro, que era de asignatura, que ahora ya tiene una plaza por artículo 51, por obra terminada, me platicaba que está elaborando un material didáctico con inteligencia artificial, pero el mismo material con equivalencia, digamos, tradicional, pero en el sentido de que por si falla la tecnología, por si falla la inteligencia artificial, no podemos detener la clase. Entonces,
tenía su equivalente. Me pareció maravilloso, me pareció una cuestión extraordinaria, porque entre otras cosas le daba sustancia. Yo no le había comentado esta parte del proyecto, justamente a mi proyecto, justamente. Entonces, sí, definitivamente pensar, no solo pensar en nuestras prepas, sino déjenme contarles que les dije, si el honorable Junta de Gobierno me designa rector, tiene que ser una rectoría de mucha cercanía, de hacerme presente, llegar, a ver, escucha, ¿no? La escucha como principio de la construcción social, que decía Diego, que les comentaba hace un momento. Y sí, desconexiones, ahí la superación, digamos, de escuchar atentamente también los comentarios críticos que nos hagan, en fin, respetuosamente, y también responder, claro que sí, respetuosamente, digamos. Eso también de alguna manera nos hace pensar, digamos, y nos impide que nos durmamos en nuestros laureles. Y al mismo tiempo, trascendiendo ese punto, digamos, puramente discursivo, conexiones, ¿no? Por ejemplo, otra de mis propuestas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto de Investigaciones sobre la bibliotecológicas y de la información. Nuestra universidad tiene un instituto sobre la información. Uno de los grandes temas es la lentitud de la justicia en el país, ¿no? Que termina, lo sabemos muy bien, dejando de ser justicia simplemente por su lentitud, ¿no? Incrementando la angustia, la frustración, la revictimización, ¿sí?, de las personas que ya han sufrido. Bueno, nuestra universidad, y esto lo vi desde que era coordinador de humanidades, a ver si articulamos mejor el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto de la Información, podemos crear algoritmos para que los expedientes en los ministerios públicos, en fin, estén digitalizados, protegidos, debidamente protegidos, para ayudar a que la justicia sea más expedita. Esto implicaría no solo este punto, que en sí mismo es muy benéfico, sino también al crear un algoritmo, al crear un patrón, un modelo, nuestra universidad lo podría también promover, colocar, digamos, de manera que también implicara en última instancia generación de recursos para nuestra universidad. Esa es otra de las propuestas que hago, porque definitivamente son estos puntos neurálgicos los que hay que tocar, ¿no? En el momento en que logremos hacer, y mañana voy a jurídicas, nuestra justicia más expedita, con aspectos puntuales, los niveles de violencia tendencialmente tendrán que bajar, muy claramente, ¿no? Es una hipótesis, hay que probarla, pero tiene que ser así. No sé si fueron todos los temas, si nos quedó alguno por ahí. Somos, claro, la mejor universidad del país, en fin, ¿no? A mí también me gustaría hacer Sí. un par de comentarios, y el segundo tal vez venga ahí una pregunta. Y me gustaría resaltar dos expresiones, usted habló del discurso, y me parece interesante que hable del proyecto vital, es su apellido, pero que tiene que ver justo con la palabra, ¿no? Entonces me parece muy interesante que lo utilice. Y también habló de construcción de futuro. Entonces casi siempre, como desde lo disciplinar, nosotros utilizamos también mucho la palabra, pero justo también eso es lo que se hace con los jóvenes, se hace desde el aula, se hace en la propia construcción física de los espacios. Y de los temas que tocó, pues coincidimos con las maestras
por el planteamiento del mapa de empleo. Yo lo imaginé, o sea, como que cuando lo estaba usted explicando me imaginé varias cosas, y nosotros usamos mucho algunas herramientas que tienen que ver con los mapas, y también hablamos de mapeos, es decir, cómo miramos la situación, qué está pasando, y a partir de ello qué información como que nos regresa y qué hacemos con eso. Entonces, las maestras hablaron de la parte de los egresados, el acompañamiento, de cómo se emplean o cómo se produce o cómo se vuelven empleadores. Pero yo me lo pregunté como antes, es decir, en esta construcción de futuro, nuestros jóvenes de las prepas, por ejemplo, siento que cada vez les cuesta más esta definición vocacional. Y cuando la están pensando, tienen, digamos, tantas opciones, que una de las opciones no es ni siquiera la carrera A, B, C o Z, sino de qué voy a vivir, ¿no? ¿Cuánto dinero me da estar? Sin elementos, pues, pero desde ahí se define. Entonces, ¿cómo ese mapa de empleo podría también trabajar desde allí? Es decir, las carreras cada vez tienen más especializaciones, o sea, cada vez podemos ver más detalles, o sea, los arquitectos tenemos tanto campo de trabajo, o sea, no solamente diseñamos, digamos que es la parte como que más nos gusta, o la parte tal vez más romántica de la carrera, y sí, en sí misma sí es la razón de ser de nuestra disciplina, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, ¿cómo ese mapa o ese mapeo podría pues trabajar desde abajo, o desde el inicio, o desde esta idea de esa orientación, cómo se van orientando los jóvenes pensando en que al final es un proyecto de vida para ellos, ¿no? Sí, seguramente sí van a vivir de eso, pero si lo hacen con gusto y van creciendo como en ese gusto por su disciplina o por su saber, pues seguramente sí van a lograr en consecuencia todo lo demás. Entonces, no sé si ese mapa o ese mapeo viene desde allá, para luego ya al final, ¿no? O el final que sería el inicio como de su vida, ¿no? Entonces, es pregunta y comentario porque tiene que ver como que me imaginé como algo así, se me hizo pues como una gran idea, ¿no? Que se podía pues tejer, como usted dice, articular en toda la universidad y en todos los niveles de la universidad. Puede ser como una medida o una manera en que se vayan articulando todas nuestras instancias, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Medina. Yo diría que, por ejemplo, podemos decir para 2050 requerimos de 200.000 matemáticos, por decirlo, y requerimos de jóvenes que egresen de arquitectura, tantos, urbanistas, tantos. Y mapa también tendría el sentido de una distribución geográfica, no solo en el país, lo cual ya es suficientemente amplio, sino incluso siendo una universidad con una vocación internacionalista creciente y con una influencia en América Latina, no solo desde su escudo, sino también históricamente, pensar cómo nuestra universidad puede hacerse presente en todo el país y en otros lugares, ¿no? América Latina, el Caribe, muy específicamente. Ahora bien, para precisar este mapa, también pensé en otra de las propuestas que hago, que se llama mercados locales, mercados internacionales, aprendizajes locales, aprendizajes internacionales, porque nuestro país es tan diverso que sabemos que ciertas disciplinas, ciertas carreras, ciertas interdisciplinas se requieren más en un lugar que en otro. En ese sentido tendría mucho sentido la idea de mapa. De alguna manera nuestra universidad ya lo está haciendo. Por ejemplo, la Inés Morelia o la Inés León. El que se ubique determinada carrera en un
lugar, en una determinada zona del país, ya está prefigurando y presuponiendo una concepción espacial, geográfica, espacial, del empleo. Entonces tenemos antecedentes que si los hacemos conscientes y los dibujamos estratégicamente, podríamos tener una visión mucho más rica. Ustedes, desde la arquitectura, desde el urbanismo, tienen una conciencia espaciotemporal desarrolladísima. No todas las personas tenemos esa conciencia. Geografía también, el Instituto de Geografía, en fin, la carrera de Geografía, el posgrado, pues hay una conciencia espaciotemporal muy desarrollada. Entre paréntesis, déjenme decirles que el Instituto de Geografía ha dibujado un mapa y lo tiene, una geolocalización, lo podemos llamar así, que ubica las zonas más peligrosas, por ejemplo en temas de género, zonas de mayor peligro en el país. Esas son cosas que está haciendo nuestra universidad y que pueden ayudar a que este mapa del empleo pueda precisarse de manera que requiramos, por ejemplo, de gente joven egresada en Derecho, por decir algo, en Justicia Retributiva, en Mediación, que es una de las especializaciones de la Facultad de Derecho, que vayan focalizando ciertas zonas del país. Entonces, este mapa del empleo tendría un aspecto numérico, necesitamos tantas personas, y eso lo hace Finlandia y lo hacen esos países que, número uno, parten de algo que parecerá una obviedad y que no lo es. Número uno, va a haber futuro. Entonces, el solo planteárselo ya es un adelanto, digamos, casi yo diría civilizatorio y cultural. No nos dejemos arrebatar. Paso número. Y sí es muy humanístico, pero abarca todas las perspectivas. Número dos, ahora tracemos las metas en las que queremos ser el número uno a nivel mundial. Eso lo hace Finlandia, lo hace Corea del Sur, en fin. Y número tres, ¿cuántas personas necesitamos para ese proyecto? Que tengamos certeza de que van a encontrar un empleo. Entonces, es algo que ustedes también hacen muy bien, proyección, es proyectar espacial y también temporalmente, ¿no? Y es un ejercicio también fascinante, ¿no? como el diseñar, ¿no? También, que es diseñar futuro, diseñar espacio, pero también diseñar tiempo. Y creo que ahí puede ser un diálogo tan enriquecedor como está siendo para mí este diálogo con ustedes. Espero que para ustedes, que lo sea para todos, quienes estamos aquí, quienes nos siguen, en fin, quienes nos van a seguir más adelante. Tiene usted razón también, doctora Medina, temas de jóvenes en las prepas, les cuesta más trabajo, dice usted. Lo siento tan vivo eso, que no solo porque tengo un hijo en la prepa, ¿no?, sino también por lo que platiqué hoy con el director de Prepa 6, Saulo Figueroa. Le preguntaba, también dialogando, como dice hace un momento antes de platicar con ustedes, pero a Isauro le preguntaba específicamente ¿cuáles sientes tú que son los temas que más preocupan a nuestros jóvenes? Me decía la angustia, la salud mental. Me causó una inmensa impresión y me quedé pensando, es una hipótesis, la podemos enriquecer, que mucho de la angustia tiene que ver justo con la incertidumbre del futuro. Si vamos a acompañar a nuestra gente joven, desde el bachillerato, incluso desde iniciación universitaria, pero bachillerato, prepa CCH, sí o sí, en simplemente perspectivas, ¿no? Viéndole perspectivas. A ver, el país, y en ese sentido nuestra universidad es un modelo, está viendo las perspectivas del futuro, en términos laborales, en términos de preparación, en fin, maestría, doctorado, postdoctorado, movilidad estudiantil,
en fin, para que lo que ya te damos aquí se pueda enriquecer también en una universidad del país, pero también en una universidad fuera del país, en fin, de manera que tú tengas toda una serie de perspectivas. Y al estar dialogando ya con gente joven del bachillerato, sus docentes hoy, cuando empezábamos a mostrar algunas de las licenciaturas, como las que veíamos aquí, y yo les decía, hay 133 licenciaturas, pero 230 y tantos planes de estudio, 42 posgrados, en fin. Sí, era una expresión de aprendizaje, ¿no? de abrirse, digamos, escenarios, ¿no? Y luego algunas asignaturas, en fin, ¿no? Realmente sí era como empezar a sentar bases literalmente de construcción del futuro. Entonces ahí pienso que tenemos muchísimo que hacer. Yo ahí lo llamaría acompañamiento, digamos, porque la salud mental, que se concreta en ansiedad, angustia, temas que siente nuestra gente joven, finalmente tiene razones objetivas, ¿no? Y sí, definitivamente, y nuevamente hablo como filólogo, como humanista, es alarmante la necesidad, digamos, es alarmante lo que el imaginario colectivo a veces les transmite a nuestros jóvenes. Es decir, mensaje implícito, no hay futuro. Otro mensaje implícito, disfruta desordenadamente el presente, el ahora, el aquí y ahora. No es que el presente no se pueda disfrutar, se puede disfrutar plenamente, pero no como si no fuera el futuro. Eso no es. No sé si queda algún tema. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Si no lo hay, pues yo creo que ya terminamos este diálogo. Agradecerle muchísimo, doctor Vital, por su presencia en la Facultad de Arquitectura, por explicarnos todo su programa y bueno, a la comunidad que logramos ampliar su presentación. Le deseamos muchísimo éxito en el proceso. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por su participación. Buenas noches. Muchas gracias. Y si les parece bien, me gustaría que termináramos con un Goya. ¿Sí?